Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. ¿Qué pasa con todo el ruido de la academia? Athena se habló a sí misma mientras caminaba por un sendero secreto en la montaña que conducía a la Academia de Magia. Uno que conectaba la academia con la Acrópolis donde vivía. La diosa prefería entrar silenciosamente en la biblioteca de la academia sin que nadie se diera cuenta. Se cansó de tener que responder a la reverencia de todos los estudiantes y profesores hacia ella. Era una diosa que se componía con la dignidad que se espera de un ser divino. Aún así, Atenea preferiría leer un libro antes que escuchar el enésimo elogio que un mortal tenía con respecto a sus rasgos superficiales. La conmoción parece estar originada en el centro de la academia. ¿Desearía que me enterara, Lady Athena?, gritó una voz a su lado. La diosa no estaba sola, como solía estar durante sus viajes a la academia, pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió antes de que la diosa pudiera responder. Papá, seré yo quien se adelante y lo averigüe. Mamá se ha estado quejando de que has estado trabajando demasiado últimamente, y eres el mejor guardián de Lady Athena ahora que la familia de Freya está en la ciudad. En comparación con la primera voz, que parecía neutra y serena, la segunda era mucho más alegre y exuberante en comparación. La diferencia de edad entre los dos tonos no podría ser más evidente. Telémaco, solo estás buscando una manera de saltarte tus deberes, ¿no es así? Odiseo, la primera voz que respondió a Atenea, miró a su hijo con ojos fríos. Hacía tiempo que se había acostumbrado a sus travesuras de tratar de alejarse del trabajo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste ser padre? Tu hijo. ¿Abandonando el noble deber de proteger a Lady Athena? Pude, nunca. Telémaco comenzó a alejarse lentamente de Odiseo y Atenea. Su deseo de descubrir algo interesante en lugar de acompañar a la diosa una vez más a la biblioteca que le resultaba aburrida no podía ser más evidente. Pero Odiseo no tenía nada de eso. Pellizcando la mejilla de su hijo para arrastrarlo de vuelta a su posición para proteger a Athena. Tu madre te ha malcriado hasta la putrefacción. Así que me toca a mí la responsabilidad. Asegúrate de que crezcas y te conviertas en una persona respetable. ¡Ak! Padre. Mi mejilla. Vas a arruinarme la cara. Telémaco comenzó a llorar de dolor mientras su mejilla comenzaba a hincharse. El niño no tenía dolor grave. Sus obras hidráulicas no son más que lágrimas de cocodrilo. Suspiro, este dúo de padre e hijo tiene una forma muy extraña de vincularse. Athena solo pudo suspirar al ver a dos de los tres pilares de su nación y su familia actuar como tontos cuando no estaban bajo la vigilancia del ojo público, pero no le disgustó el hecho de que estuvieran lo suficientemente cerca como para bromear entre sí y frente a ella. Penélope. El gobernador de los asuntos burocráticos de Athena. Un elfo de cierto linaje perdido único. Posee cabello y ojos de un llamativo color violeta. Odiseo. El capitán de la familia Athena y líder de las fuerzas armadas. Un ser humano de gran fuerza. Posee cabello y ojos grises con reflejos rojos. Por último está el hijo entre Odiseo y Penélope. Telémaco. El vicecapitán de la familia Athena, que actualmente se entrena para hacerse cargo de las funciones de su padre en el futuro. Un semielfo de belleza femenina, a pesar de ser un hombre. Su piel clara, su cabello corto y sedoso y sus ojos violetas han confundido a muchos hombres y mujeres en Athena. IMAGE, deseando que sus bromas se detengan antes de que se intensifiquen, como suele suceder. Atenea detuvo a Odiseo con una sola frase. Odiseo. Si terminas magullando la mejilla de Telémaco sin querer, ella se enojará bastante. ¿Deseas dormir en el pasillo que conduce a tu dormitorio una vez más? Escuchando las palabras de su diosa Atenea, e imaginando a la esposa que tanto amaba hartándose de él. Odiseo comenzó a derrumbarse por el miedo de la horrible palabra que temía con todo su ser. Divorcio, sí, Lady Athena. Mis disculpas por mostrar un comportamiento tan grosero, por favor no se lo digas a Penélope. Al ver a su padre ponerse tan hosco, Telémaco estaba a punto de regodearse con él y comenzar a dirigirse hacia la fuente del ruido para evitar el trabajo, pero Atenea también pudo detener al semielfo. Da un paso más y te enviaré a la patrulla fronteriza marítima durante un mes, Telémaco.
Telémaco se detuvo en seco casi de inmediato. Patrulla fronteriza marítima. Un deber en el que uno sería cargado en un bote, y simplemente esperaría en el mar para lidiar con cualquier barco rebelde que invadiera el territorio soberano de Altenia. Pero nadie se atrevió a meterse con Altena. Incluso si había riquezas que hacer, los criminales evitaban provocar la ira de la temida armada alteniana y la artillería mágica. Así que para la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas altenianas, la patrulla fronteriza marítima estuvo sentada sin hacer nada en un barco durante un mes. Le pido disculpas profusamente, Lady Athena, por favor, cualquier cosa menos la patrulla fronteriza marítima. Para el aventurero Telémaco, estar atrapado en un barco sin nada que hacer le pesaba mucho, pero sus experiencias con un grupo de marineros que lo miraban con confusión y determinación momentánea lo traumatizaron. Incluso creo que algunas personas decían un agujero es un agujero. Telémaco se estremeció porque no quería imaginar lo que podría haber sucedido a continuación. Ver dos de los pilares de su nación domesticados con éxito. Atenea comenzó a avanzar por el camino una vez más. No iré a la academia por la entrada secreta hoy. Tengo que dar la cara en la academia de vez en cuando, ¿verdad? También siento un poco de curiosidad hoy. Athena se había visto entorpecida con la organización de un reconocimiento de la familia Freya que acababa de llegar a su nación. No habían podido obtener mucha información. Pisar la línea entre el espionaje y no provocar un conflicto con la familia más fuerte del mundo, obstaculizó enormemente sus capacidades. Frustrada con la falta de resultados a pesar de sus esfuerzos, y no se ha entregado a su comportamiento de detective de la información. Espera, si no recuerdo mal, ¿no es hoy la publicación de los resultados de los exámenes de rango de la academia? ¿El ruido se centra en eso? Atenea comenzó a investigar en su mente la posible causa del interesante ruido. Cualquier tarea que requiriera su inteligencia era algo que le gustaba bastante. La diosa comenzó a tararear mientras comenzaba a reflexionar, los dos hombres de su familia la seguían con miedo. Las amenazas que los amenazó a los dos los pusieron de rodillas. La diosa del conocimiento era bastante hábil en astucia de los demás para lograr lo que ella quería. 3.1. El centro de la Academia de Magia Alteniana es un lugar construido en una torre sobre el agua que se conecta con todas las demás torres cercanas. Se utiliza como punto de encuentro y zona de reunión. Pero en este momento, es el lugar donde se está llevando a cabo una cacofonía indistinguible de ruidos. Ver a tantos elfos haciendo tanto ruido activamente, es bastante extraño de ver. Telémaco comentó la situación que estaba viendo. Como semielfo, su madre naturalmente se desvió mucho de las prácticas y tradiciones a las que se adherían la mayoría de los elfos, pero él era muy consciente de la cultura élfica a través de los esfuerzos de su madre para mantenerlo conectado con una parte de sus raíces. La escena es bastante extraña, por decirlo menos. Odiseo estuvo de acuerdo con su hijo sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. A menudo se ocupaba de la naturaleza reservada de los elfos como representante de la nación alteniana. Así que la dicotomía entre sus recuerdos y la realidad actual trajo una ligera expresión de confusión a su rostro habitualmente estoico. Atenea comenzó a observar y discernir cualquier posible pista que pudiera haber causado un suceso tan poco común. Lo único que pudo conseguir fue un alias común que usaban los elfos. ¿Quién es este dragón blanco de ojos azules del que todos hablan? Atenea percibió el nombre como un punto en común entre las interminables conversaciones que se mantenían al mismo tiempo. Intentó moverse discretamente para no llamar la atención y recopilar más información, pero fue atrapada por un subordinado suyo que carecía de conciencia situacional. Ah. Lady Atenea. Señor Odiseo y señor Telémaco. Qué casualidad. Es un placer conocerte. Una voz retumbante resonó en toda la zona. Inmediatamente interrumpiendo todas las conversaciones que se estaban manteniendo, la multitud comenzó a volverse hacia el grupo de Atenea. Maldito sea Cecrops. Atena maldijo a su inteligente pero imprudente ejecutivo de su familia. Cecrops, el director de la Academia de Magia, que fue asignado al puesto bajo la recomendación de Atenea. Uno de los últimos miembros supervivientes de la generación de seguidores cuando Atenea había establecido su familia hace mucho tiempo. Un alto elfo que huyó de su familia y acudió a la diosa Atenea en busca de su sueño de convertirse en un erudito versado en muchos campos. Algo que no era capaz de lograr en los confines limitantes del bosque de los altos elfos. El tono de su cabello verde, una vez verde, comenzó a desvanecerse más en blanco como una indicación de su edad. Demasiado débil para valerse por más tiempo, ahora se movía por la academia con un objeto mágico de su creación. Una silla de ruedas que se movía en respuesta a sus pensamientos.
6 es muy leal y sincero, pero su capacidad para leer la habitación y el estado de ánimo es absolutamente pésima. Al perseguir nada más que el conocimiento académico, Cecrops estaba muy poco desarrollado en habilidades más sociales a pesar de su larga edad. Mis saludos, Lady Athena. Señor Odiseus. Señor Telémaco. Un elfo se inclinó en señal de reverencia cuando comenzó a saludarlos con respeto al trío. Luego otro. Luego otro. Continuó hasta que toda la habitación asumió una posición de reverencia con respecto a la diosa y su séquito. Athena, al darse cuenta de lo que quería evitar, miró de reojo al alto elfo en silla de ruedas con fastidio. Quería hablar con él después de resolver la situación actual. Cecrops, al darse cuenta de que había metido la pata una vez más debido a su ineptitud social, comenzó a reír torpemente mientras se preparaba para enfrentar la peor parte de la diosa que había conocido durante tanto tiempo. El anciano miró hacia Odiseo, con la esperanza de que pudiera hacer algo. Pero el capitán de la familia solo podía mirarlo con un sentimiento de simpatía por lo que estaba por venir. 1. Por favor, perdóname, Lady Athena. Cecrops habló mansamente mientras pedía perdón a su diosa. Tomando un sorbo de su té mientras se sentaba en un sofá, Athena solo pudo suspirar al ver al supuesto miembro del linaje real de los altos elfos. Una vez más Cecrops, está bien. Solo explícame cuál fue la causa detrás de todo ese alboroto. Entonces nos consideraré parejos. Al ver el camino hacia su redención, Cecrops comenzó a explicar con entusiasmo lo que le había sucedido a la diosa. Movió su silla de ruedas a su escritorio para recoger algunos papeles. El grupo se encontraba ahora en la oficina del director. Odiseo y Telémaco flanquean a Atenea mientras ella está sentada en un sofá. La habitación estaba llena de estanterías altas, baratijas mágicas y antigüedades de diversas épocas y orígenes. Era la definición misma de la oficina de un erudito. Como usted sabe, Lady Athena, hoy es la publicación de los resultados del examen de rango. Un momento muy importante para muchos estudiantes de la academia. Dice Cecrops mientras organiza unos papeles en sus manos. Atenea respondió a lo que él dijo poco después. Sí, lo sé muy bien. Las contrataciones recientes han experimentado un ligero aumento desde el último trimestre, pero no recuerdo ningún factor importante que conduzca al examen de rango que pueda causar un alboroto tan grande. No he recibido ningún informe de ninguna preocupación con respecto a la situación de la academia, a menos que... Reconociendo la línea de pensamiento de su diosa, Cecrops la interrumpió al proporcionar más información contextual. Nada de eso, Lady Athena. La academia sigue funcionando bien en todos los aspectos. Simplemente hemos sido testigos del nacimiento de otro académico con el potencial de dejar su huella en estos pasillos. Atenea respondió con interés, pero no mucho. Había visto una buena cantidad de genios proclamados en su vida, y rara vez se impresionaba con ellos. La diosa tuvo que rebajar conscientemente sus estándares en una buena cantidad para ser justa con los mortales con los que charlaba. Esperar que un mortal impresionara su mente bendecida con el arcano que presidía el conocimiento y el ingenio era un obstáculo demasiado alto para colocarlo en los seres finitos. ¿Otro estudiante superdotado, eh? No me sorprende que nuestra academia traiga tanto talento. Pero, ¿qué tiene de diferente este? Rara vez veo a los elfos discutir entre ellos de manera tan exuberante. Al ver la misma mirada de curiosidad en la diosa y el capitán y vicecapitán de la familia, Cecrops sonrió mientras revelaba a la persona en el centro de la conmoción. Es simple, mi señora. En el reciente grupo de estudiantes, hemos reclutado allí a muchas personas notables. Valedictorianos que se han transferido de la Academia Imperial del Imperio, otros del Instituto Militar de Raquia, y sobre todo, un alto elfo abandonado. Athena no provocó una respuesta al escuchar a los estudiantes con las mejores calificaciones transferirse, pero sus ojos parpadearon brevemente con interés ante la mención de un alto elfo. Snorri Hosalf. Es descendiente de una rama de la línea real muy abajo en la cadena de sucesión, pero fue un niño que heredó los ojos reales. La población del bosque de los altos elfos era lo suficientemente abundante como para sostener su civilización sin preocupaciones. Pero a pesar de que su número era alto, no a todos los individuos del bosque se les permitía el privilegio de referirse a sí mismos como altos elfos. Solo se podía referirse a sí mismo como un alto elfo si poseía uno o más rasgos que eran difíciles de producir entre los niños elfos fuera de la familia real. Los hilos reales y las joyas reales. Esencialmente, cabello y ojos verdes. La posesión de estos dos rasgos elevaría inmediatamente el estatus de un niño a la nobleza, siendo elevado a la línea real dependiendo de su talento innato con la magia.
Los rasgos del cabello y los ojos verdes le daban naturalmente a un individuo una gran cantidad de mente y una afinidad natural con la magia, pero solo la crema de la cosecha se consideraría para la sucesión de la corona. Un nivel que la mayoría de los magos naturales considerarían simplemente absurdo. Un nivel que solo una vez en un siglo alcanzan genios como Riverial Josalf al nacer. Pero si un individuo solo poseyera uno de estos rasgos, su estatus mejoraría, pero se limitaría a ser un sirviente de la realeza a lo sumo. El poseedor de un solo rasgo poseía grandes reservas mentales y afinidad, pero ni siquiera podía compararse con aquellos que nacieron con ambos rasgos reales. Como tal, si un niño nace con solo uno de los rasgos reales, y no pertenecía a un linaje que sirviera íntimamente a la familia real, la mayoría de ellos simplemente viajarían más allá del bosque de los altos elfos, a un lugar donde su condición de alto elfo sería más apreciada y buscada. Tal acto es visto como traicionero entre los ciudadanos del bosque de los altos elfos. De ahí su designación como alto elfo renegado. Un apodo que Riveriano se acumuló debido a que era una ex miembro de la realeza, pero desafortunadamente le ocurrió a su criada Aina Tulle, madre de Eina Tulle. Así que este individuo de Snorri. ¿Él es la causa de toda la conmoción? Era una conclusión razonable. Athena sabía lo talentosos que eran los elfos nobles abandonados, así que pensó en un caso cerrado, pero Cecrops no había terminado. No exactamente Lady Athena. Se trata de la persona que venció a todos los valedictorians e incluso al alto elfo abandonado en cuestión de un mes. Subiendo de rango más rápido que todos ellos. Un chico humilde de una familia de agricultores. Atenea quedó bastante sorprendida por lo que Cecrops había dicho. Su interés se reavivó y comenzó a buscar más información. Linaje noble secreto del que solo se enteró más tarde en la vida. No es tal cosa, mi señora, él vivía con su abuelo granjero. No tiene ninguna conexión con ninguna casa prominente. Adoptado en una familia noble por capricho del jefe. Él no tenía tal arreglo. Su único tutor sigue siendo su abuelo granjero y una ama de casa llamada Idria, asignada como su madrina. ¿Antecedentes educativos? Ninguno. Nuestra academia es su primera incursión en el mundo del aprendizaje formal. Bendecido con Falna. No está atado a ninguna deidad, mi señora. Con una serie de preguntas rápidas completamente respondidas, el interés de Athena solo comenzó a crecer más y más. ¿Cuáles son sus actividades durante su mandato de un mes en la academia? Cecrops comenzó a esbozar la lista de logros que pudieron obtener sobre la figura. Su horario parece consistir en clases matutinas de conferencias más populares entre los nuevos inscritos. Lo que le permite conversar y aprender del profesor con una mínima intervención de otros estudiantes. Asiste a una plétora de conferencias complementarias en diversas áreas de estudio. Parecería como si quisiera aprovechar al máximo todos los recursos que proporcionamos. Su actitud ha sido bien elogiada y su conocimiento está más que a la altura de la recitación que le hacen los diversos profesores. Ha recibido 20 recomendaciones de vigilancia en solo un mes, incluso entre los profesores más cínicos como Erecteo. Los ojos de Atenea se abrieron ligeramente cuando escuchó a Cecrops mencionar a Erecteo. Un profesor que maneja el tema de la historia antigua y sus ramificaciones. Fue asignado por la familia para discernir el talento a través de medios tan brutales como fuera posible por su posición como profesor y las restricciones de las políticas de la academia. En todo el tiempo que llevaba trabajando como profesor, solo había dado su recomendación en 2 ocasiones distintas. Una fue hace unos 30 años con un elfo que se llevaba bien con Penélope, y otra hace apenas unos meses con otro que tenía un parecido sorprendente con el primero. Athena conocía muy bien sus orígenes, por lo que no fue una sorpresa para la diosa que solo los elfos de su cierto linaje pudieran impresionar al profesor. Pero para que una persona sin ninguna bendición notable llamara la atención de Erecteo, solo aumentó aún más la intriga de la diosa en este estudiante. Por si fuera poco. Se ha demostrado que este estudiante pasa grandes cantidades de tiempo examinando el primer sector de la biblioteca de la academia. Sus largas horas de estudio palidecieron su piel y nació con ojos azules. Los otros estudiantes han comenzado a llamarlo dragón blanco de ojos azules. Los 2 primeros descriptores son de su apariencia, y el apodo de dragón parece haber sido hecho debido a la cara cansada y molesta que presentaba cuando otros estudiantes lo encontraban mientras deambulaban en busca de más libros. Cecrops concluyó su informe solo para ser recibido con risas ahogadas. PFT. Todos en la habitación se volvieron hacia Telémaco, que parecía estar luchando por mantener una cara seria. Perdóname, pero es un descriptor bastante gracioso.
Cécrope se rió levemente del sentido del humor del joven, mientras que Odiseo solo pudo mirar a su hijo con los ojos entrecerrados. El capitán de la familia solo parecía capaz de reírse si la broma provenía de su esposa, incluso si no era tan graciosa. Mientras los otros tres interactuaban, Athena reflexionó profundamente por un momento y luego reanudó su interrogatorio. Esta vez para una gran preocupación suya. ¿Este niño está siendo acosado? Su pregunta cargada hizo que Telémaco dejara de reír. Era una preocupación natural dada la situación. Los estudiantes con las mejores calificaciones de otros centros de aprendizaje en todo el continente tendían a ser individuos conectados a casas prominentes, en otras palabras, individuos con una noción ridícula del orgullo y el honor. Atenea era muy consciente de cómo la nobleza del mundo inferior abusaría de su estatus para asegurarse de que fueran los únicos en el centro de atención. Aunque promulgó numerosas medidas para hacer casi imposible que ocurriera el acoso en los terrenos de la academia, no podía hacer lo mismo con lo que había más allá. Athena empleó a muchos de sus guardias para realizar un seguimiento de los presuntos matones y víctimas, pero para cuando puedan presentar un caso sustancial, el daño ya se habrá producido. Incluso si la diosa imponía a los estudiantes los tratamientos más duros que se ofrecían a la academia, los nobles simplemente volvían a su escuela anterior. Mantener su definición bastarda de dignidad era mucho más importante que ser etiquetados como no aptos para la Academia de Magia Alteniana. A pesar de que me aseguré de que cualquier individuo incluido en la lista negra de la Academia tuviera dificultades para asociarse con Athena y sus aliados, no tendrían una carrera académica ni mágica sustancial más allá de cierto punto. La represión del conocimiento y el aprendizaje. Era algo que Atenea despreciaba con todo su ser. Era un pecado que nunca podría perdonar con las autoridades que presidía. Aunque la diosa construyó una academia que requería el pago de la matrícula, también construyó una biblioteca pública que albergaba suficiente material para que un individuo mejorara o reuniera los fondos para inscribirse en la academia. Athena incluso estaba formulando un sistema para la educación estandarizada y gratuita para los niños. Un plan que quería emplear en los próximos años si sus fondos seguían aumentando como lo hacían actualmente. ¿Un chico sencillo de origen humilde que supera a tontos con egos? Es simplemente un desastre en ciernes, ni siquiera me sorprendería que ese alto elfo abandonado fuera parte de ello. Cuando Atenea comenzó a formular planes en caso de que el estudiante que le interesaba ya estuviera dañado, Cecros disuadió sus temores por completo. Según la investigación de la facultad, el personal e incluso el guardia de la ciudad que lo vigilaba, este estudiante no se ha enfrentado a ningún tipo de acoso. ¿Eh? Atenea quedó sorprendida una vez más por esta revelación. Simplemente no podía creerlo. Cecros, este estudiante eclipsó a la nobleza del imperio y a Raquia, e incluso a un alto elfo, ¿correcto? Preguntó Atenea con un tono de incredulidad. Sí, mi señora. Replicó Cecros como si no pasara nada. Esas personas, ni siquiera decidieron hacer un movimiento con el estudiante. ¿El humilde plebeyo que eclipsó a la nobleza? Sí, mi señora. Atenea comenzó a reflexionar una vez más. Haciendo otra pregunta. ¿Alguna señal de lesiones o magia curativa? ¿Algún indicio de que este estudiante pueda estar ocultando su fuerza? Atenea comenzó a considerar que el estudiante podría ser más fuerte de lo que se presentaba. Era algo bastante común en su academia. Una que no sabía por qué sucedía con tanta frecuencia. Siempre parecía suceder durante los exámenes de ingreso, esa fue una de las principales razones por las que abolimos el sistema hace tanto tiempo. Un noble intimidó a otro estudiante, y otro estudiante que estaba ocultando sus poderes apareció y avergonzó al noble. Los obstáculos logísticos de tener que organizar una plataforma de duelo y médicos de reserva resultaron ser demasiado, por lo que eliminamos por completo el evento que causó tal idiotez. Recordar los estados financieros que provocaban dolores de cabeza después del evento improvisado, y las cartas de las familias nobles que pedían la extradición de los estudiantes por el bien de las apariencias, le dio a la frente de la diosa una vaga sensación de tensión con solo recordar los recuerdos. Pero para su alivio y confusión añadida, Cecrops negó sus sospechas. No se han encontrado señales de tal escenario, Lady Athena. La diosa se desplomó ante la situación anómala de este estudiante. Alto potencial. Orígenes humildes. Ningún encuentro con nobles envidiosos extremistas. No puedo entender por qué, pero mi intuición me dice que hay algo más en esto. Atenea empezó a cerrar los ojos concentrada. Sabía que no debía desconfiar de sus instintos, y mientras continuaba analizando la situación, recordó las palabras de una diosa con la que se había encontrado semanas antes. Cálmate, querida Atenea.
Ya no hay necesidad de preocuparse por eso. Eso fue solo un capricho momentáneo. He pasado a actividades más llamativas. La voz de Freya comenzó a formarse en los recuerdos de Atenea, y pronto, bajo la influencia de su inmensa sabiduría, todo comenzó a encajar. Una estudiante con un inmenso potencial, Freya llegando a Atenas, encontrando un nuevo interés, y el estudiante aparentemente ileso a pesar de toda la ira acumulada, es como si está siendo protegido por un poder superior. Las palabras de Atenea trajeron confusión a las personas que la rodeaban, pero la diosa comenzó a sonreír levemente. Así que este es tu juego, Freya, qué interesante. Atenea necesitaba observar más la situación. Pero confió en que este estudiante no solo es el centro de la disrupción en la academia, sino en toda la nación de Altena en el último mes. Todos. Nuestra conversación nunca debe extenderse fuera de esta habitación, y nadie debe acercarse al estudiante sin una razón justa. Tenga especial cuidado de que nadie de nuestra familia se acerque al estudiante para reclutarlo en nuestras filas. Atenas sabía hasta dónde llegaría Freya si su territorio era invadido, con los ejecutivos de la familia Freya presentes en la nación. Atena tendría que prepararse minuciosa y extensamente antes de hacer el primer contacto con el estudiante en el centro de todo. Odiseo, Telémaco y Cétrope hicieron un juramento de secreto en respuesta a sus órdenes. Odiseo y Telémaco, ustedes dos formarán una unidad de seguimiento para el estudiante. Solo lo mejor que nuestra familia puede proporcionar o pagar. Toma nota de cada individuo con el que entra en contacto. Compila una lista, luego haz una referencia cruzada con los archivos de la Acrópolis. Atenea mandó al capitán y al vicecapitán con realeza. Como quieras, Lady Atena. A lo que los dos respondieron con una disciplina incuestionable. Atena sabía que Freya asumiría una identidad falsa. Si no se estaba apegando abiertamente al objeto de su deseo, entonces Atenea concluyó que estaba asumiendo un papel más pasivo. Un observador desde lejos. Freya naturalmente usará sus encantos y conexiones para construir una amplia experiencia para su nueva identidad. Incluso manipulaba nuestros registros para proporcionar una base más sólida para su nueva identidad. Pero por muy bien construida que esté, una mentira sigue siendo una mentira. Sin duda, habrá un defecto con el que podamos identificarla y, en consecuencia, desentrañar toda su operación. Atenea comenzó a visualizar su situación actual en el juego de reyes. Su desarrollo inicial fue infructuoso. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo un camino perjudicial de desarrollo. Atena y su familia pasaron un mes persiguiendo un callejón sin salida, mientras que Freya y su familia tuvieron un mes para establecer libremente su posición en el tablero. Pero una partida no se decide únicamente en función de las primeras jugadas. Atena simplemente tenía que recuperar el tiempo perdido con cualquier oficio que pudiera solidificar mejor su desordenada estructura actual. Freya no hará ningún movimiento drástico de aquí en adelante, y yo tampoco puedo hacer nada drástico. Será un partido de largo recorrido. La única ventaja de mi parte es que conozco su objetivo, y la oposición no sabe que han sido expuestos, o al menos, no pueden hacer nada al respecto. Tengo que moverme silenciosamente para asegurar a este estudiante, una vez que lo haya capturado, el final del juego será mucho más fácil para mí navegar. Atena confiaba en su estrategia, pero no era una victoria lo que buscaba, era un punto muerto. Para que su nación y su familia sobrevivieran ahora que Freya y sus fuerzas habían echado raíces en su suelo. Una batalla de ingenio en la que estoy en desventaja, contra una diosa cuya astucia puedo respetar. Junto con un mortal cuya mente me interesa mucho, puede que haya sido un dolor de cabeza antes, pero esto está resultando ser más emocionante de lo que esperaba. Una sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Atenea. Algo que conmocionó a las personas que la rodeaban. La diosa del conocimiento no mostró una sonrisa de bondad o alegría, sino una sonrisa que uno hizo frente a un desafío que pueden disfrutar. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vi a Lady Atena sonreír así. ¿Cuándo fue la última vez? Oh, sí, cuando libramos la guerra contra el Imperio Irratia después de repeler su asalto aliado, si mal no recuerdo, Lady Atena describió los esfuerzos combinados de las estrategias de sus generales como divertidos. Cétrops comenzó a sonreír al ver a su diosa cobrar vida con vigor y determinación. La diosa de la guerra que solo se mostraba en las más raras ocasiones. Un personaje que Atena solo se puso cuando apareció una situación que despertó su inteligencia. Telémaco solo podía observar con asombro cómo comenzaba a presenciar la sabiduría de la guerra que comenzaba a apoderarse de Atenea.
Había sido criado con historias de las hazañas de la diosa durante los tiempos menos pacíficos de sus hogares actuales. Los dioses y diosas la miraban con miedo mientras todos recitaban un epíteto que se le daba únicamente a ella. Atenea Ambulia. Aunque solo eran sus pensamientos, Telémaco se aseguró de que el título fuera tratado con respeto. Ese apodo particular de la diosa Atenea tenía un gran significado para todos los altenianos. Ambulia, un título dado a aquellos que retrasan la muerte, generalmente reservado para aquellos que salvan la vida de numerosos guerreros con un solo paso de su talón. Un Odiseo pensó para sí mismo sobre las implicaciones del epíteto. No había duda de que Atenea salvó muchas vidas con sus acciones. Defendió a su pueblo de invasores y monstruos mientras establecían su hogar en la isla en la que ahora se encontraban. Atenea fue, sin duda, una retardadora de la muerte, permitiendo a los que estaban bajo su cuidado la oportunidad de seguir respirando un día más. Pero también tiene un significado más insidioso, ya que rodea a tus enemigos por todos lados, sin permitirles ninguna posibilidad de escapar. No hay posibilidad de rendición. No hay posibilidad de disuadir al abismo que se avecina y que amenaza con consumirlos enteros. Aquella que retrasa la muerte para jugar con sus enemigos, para grabar un miedo existencial en sus almas, una salvadora para su pueblo y un castigo divino para sus enemigos, esa es Atenea Ambulia. La construcción divina de Atenea comenzó a espolearse en los profundos recovecos de su existencia. Ella también sostenía una creación del cielo que no tenía parangón en el campo en el que sobresalía. Artemisa poseía una flecha que reinaba por encima de todas las demás. La flecha más fuerte de los cielos. Una flecha que puede atravesar incluso a los dioses infalibles. Flecha de Orión. Los que perforan Atenea, por su parte, poseía un escudo sin rival. El escudo inquebrantable de los cielos. Un escudo que puede repeler el castigo divino. Aigis. Campo límite del cuerpo divino Cécrope, mientras Odiseo y Telémaco comienzan a seguir al estudiante, quiero que busques aumentar su ritmo de progreso. Cuantos más ojos y personas rodeen al objetivo, más fácil podremos maniobrar para obtener un agarre más ventajoso. Si su logro actual se mantiene fiel a su potencial, no tendrá problemas con un aumento en la carga de trabajo. Sin embargo, aunque sería ventajoso para Atenas simplemente iluminar el objetivo dentro de su academia. La diosa se negó a no cumplir con su moral en aras de la victoria. Sin embargo, si el objetivo no logra mantenerse al día con su plan de crecimiento incentivado, no le dé una consideración especial para que lo apruebe. Será juzgado y calificado como cualquier otro estudiante en esta academia. La decisión de Atenea puede parecer fría y pragmática. Si el objetivo falla, su confianza puede caer en picado y su potencial restante se verá obstaculizado. Pero a los ojos de la diosa, ella creía que era una forma de misericordia si él no era capaz. Mucha gente se sumergió voluntariamente en las fauces de la muerte para convertirse en el Ode de Freya. Impulsados a la obsesión por la posibilidad de tener la belleza divina para sí mismos. Si este estudiante realmente no puede seguir el ritmo, sería mejor que fracasara en las instalaciones seguras de la academia que en algún área plagada de monstruos o en la mazmorra. Al escuchar la orden de su diosa, el director cumplió obedientemente su voluntad. Como quieras, Lady Atena. Creclops obedeció con una pequeña inclinación de cabeza, mientras se sentaba en su silla de ruedas. El tablero estaba listo. Las piezas fueron cortadas. Lo que está en juego está establecido. Las reglas están definidas. Ahora era una batalla de qué diosa poseía las mejores estratagemas. Si fallo, arriesgo la existencia de mi viaje en Geka y la gente de mi familia. Si Freya falla, tendré suficiente influencia para solicitar su expulsión de Altenia. No importa cómo lo mires, este juego es gravemente injusto. Pero a pesar de que las probabilidades estaban en su contra, Atenas se mantuvo inquebrantable. Una situación que puede poner a prueba mi capacidad y valía como diosa de la sabiduría y el conocimiento, no tendría este juego de otra manera. Atenea movió sus piezas hacia adelante. El juego ahora ha continuado. La reversión ya ha comenzado. Ahora me iré a la biblioteca, pero ¿te importaría decirme el nombre de este estudiante antes de que lo haga? Preguntó Atenea a Creclops, quien simplemente respondió con un nombre corto. Belcranel. Esa es la identidad de la estudiante, Lady Atena. Atenea asimiló el nombre que se decía y comenzó a resonar en su mente antes de reflexionar para sí misma una vez más. Belcranel, así que eso es lo que eres, me pregunto si por fin serás la persona que Freya ha estado esperando. El mortal que puede tomar a la diosa de la belleza como suya, honestamente me ahorraría muchos dolores de cabeza para el futuro de Altena si esa mujer Ontón finalmente puede sentar cabeza.
Si la siempre impredecible Freya se estableciera y no interrumpiera el orden mundial en sus azarosos viajes por el continente en busca de su amante, entonces Atena podría gobernar a Altena con mucha más tranquilidad. La miríada de problemas políticos y económicos que deja a su paso me han mantenido despierto hasta altas horas de la noche durante los últimos 14 años, sin mencionar el daño ecológico producido si alguna vez su familia fue llevada a luchar. Atena pensó en lo fácil que sería su vida si tal escenario se presentara. Despidiéndose de Cétrope cuando retomó sus deberes como director de la academia, y de Odiseo y Telémaco cuando comenzaron a preparar el grupo de trabajo que Atenea había ordenado. Caminando por los pasillos de la academia que conducían a la profunda y amplia biblioteca. Atena desharía el estrés que había acumulado releyendo sus libros favoritos de la colección que su academia había acumulado. ¿Qué debería leer? Tal vez la sección de bebidas espirituosas en el sector 3. Han pasado un par de décadas desde la última vez que fui allí. Con su destino decidido. Atenea se acercó a un ascensor que comenzaba a descender hasta los profundos pisos de la biblioteca. Mientras las luces parpadeaban, la figura de Atena descendía en el ascensor. La diosa permaneció callada en su voz y pensamientos, pero en el fondo, tenía otra expectativa para el estudiante que había causado tal perturbación. ¿Será por fin el que busco? ¿Una fuente de conocimiento que no podría encontrar en ningún otro lugar de este mundo? Atenea descendió al mundo inferior por una cosa y solo por una cosa. Para ampliar aún más su conocimiento del mundo. Hasta ahora, sus esfuerzos han resultado ser menos que fructíferos. Atenea se encontró con fenómenos interesantes, pero no eran más que variaciones de principios que ya conocía. Fue testigo del nacimiento de milagros, pero no captaron su interés por mucho tiempo. Un fallo momentáneo en las reglas que gobiernan la realidad del mundo tenía poca importancia en su mente. Atenea buscó nuevos conocimientos sistemáticos. Un nuevo campo y área de estudio que podría aprender. Una búsqueda académica definida por condiciones y relaciones definidas. Uno que pudiera construirse, aplicarse, fusionarse y referenciarse con el resto de su colección de conocimiento y sabiduría. Atenea nació con todo lo que había que saber sobre el mundo, su deseo y el romance que tan desesperadamente buscaba. A pesar de que he aprendido a cuidar y apreciar a las personas bajo mi cuidado y a velar por ellas a medida que crecen, no puedo negar mi egoísmo, deseo que mi deseo se haga realidad. Atenea deseaba aprender. Empezar de cero e ir construyendo a partir de ahí. La sensación de lo desconocido. La sensación de aprender lo que no puedes comprender. La frustración del proceso. La satisfacción con el resultado. Para Atena, que lo sabía todo y abarcaba el pináculo por el que todos los estudiantes se esforzaban, se vio privada de lo que hacía que el proceso de aprendizaje fuera tan agradable para los eruditos. Deseo experimentar las alegrías de los avances, la tristeza del fracaso, la agonía de la pasión y la búsqueda intelectual. De primero NG. El ascensor hizo sonar una agradable campanilla para indicar que se había llegado al destino determinado. Las puertas de la jaula comenzaron a abrirse, y Atenea comenzó a caminar por los pasillos del sector profundo de la biblioteca. No se emitía ningún sonido, no se sentía ninguna presencia. Simplemente una diosa rodeada por una prisión a la que estuvo encadenada desde su nacimiento. Nacida con todo, se vio privada de la alegría del viaje que la llevó a la consecución de lo que poseía. ¿Qué goce podría obtener sin el único factor que daba sentido a las acciones y a sus resultados? ¿Qué alegría se puede encontrar en tener el mundo en la palma de tus manos sin sudar? El pináculo que Atenea había alcanzado, no era uno que ella alcanzara por sí misma, sino que le fue dado. Frente a los académicos que pasan sus finitas horas de vigilia en la búsqueda de un objetivo, que nunca podrán alcanzar de manera realista en su vida. ¿Cómo podía ella, frente a tal integridad académica, llamarse a sí misma el pináculo de todo el conocimiento sin trabajar para ello en absoluto? Qué dichoso podría ser si mi deseo estuviera ahora al alcance de la mano. Atenea se adentró en el campo de pergamino y cuero, rodeada por todos lados de estanterías y estanterías de literatura, sin nadie más que ella misma y sus pensamientos. Atenea pronunció un poema que recordaba. Uno que encapsulaba sus deseos para milenios pasados y milenios en adelante. Lo sostengo cierto, pase lo que pase, Atenea caminaba con un ritmo cordial, sin desviarse ni una sola vez del orden que se había impuesto a sí misma. La sombra se cernía donde quiera que mirara, el simple parpadeo de las linternas traía el único consuelo. Lo siento cuando más me duelo, inmutable, inmóvil, persiguió lo que otros creían imposible, y su voluntad comenzó a flaquear. Luchar y frustrarse, respirar con dificultad, admirar con asombro infantil, admirar con asombro implacable. Explorando un camino que nunca antes había conocido.
Es mejor haber amado y perdido, la medida de la vida son las luchas del propio viaje. Para ella, que nació con todo, deseaba experimentar que no le fue dado. Si tal cosa era cierta, Atenea, que había nacido con todo y no sabía nada de lucha, rezaba por pruebas, que nunca haber amado en absoluto, que ella también estaba viva. 1. En la entrada de la biblioteca de la academia. Era mediodía y muchos estudiantes deambulaban por los pasillos de aprendizaje, pero una figura que pasaba llamó la atención de muchos. Miradas de admiración, miradas de curiosidad, miradas de respeto, miradas de envidia, y a unos pocos desafortunados, miradas de miedo. No me encontré con ningún evento de bofetadas, así que ¿por qué la gente me tiene miedo? Bell pensó confusamente para sí mismo mientras registraba su entrada en los registros de la biblioteca. Una vez más había terminado con sus conferencias y estaba a punto de tener una larga sesión de estudio. Bueno. No es que no tenga ni idea. Podía sentir la presencia de algunos de los guardias de Freya siguiéndome, por lo que mis adversarios que me abofeteaban probablemente hayan sido torturados por atreverse a mirar en mi dirección. No soy responsable de las acciones que realiza mi admirador Yandere, ¿verdad? Bell pensó culpablemente, ya que no quería imaginar los posibles horrores que los leales hijos de Freya infligirían a las personas que amenazarían el disfrute de su diosa, ese goce siendo él mismo. Incluso si Freya no estuviera involucrada, lo más probable es que yo mismo me hubiera ocupado de ellos con discreción. Así que, en este sentido, lo apruebo. Bell casi comenzó a reflexionar sobre la ética de tener un yandere, pero rápidamente pasó de esa línea de pensamiento cuando comenzó a entrar en un ascensor hacia los sectores más profundos de la biblioteca. Un área que estaba llena de más libros y tomos útiles para que Bell aprendiera para su mejora personal. Es difícil creer que hayan pasado 5 meses, han pasado 5 meses desde que Bell se dio a conocer en la academia por aprobar el examen de rango después de solo estar inscrito durante un mes. Los días pasaban como un borrón para él, sin que sucedieran muy cosas interesantes. Estudiaría, comería pan con Mardol, estudiaría, entrenaría un poco para recuperar su cuerpo y estudiar, mucho, mucho estudio. Hasta el punto de que el proceso de aprendizaje actual de Bell empequeñecía lo que era unos meses antes. Bostezar. Bell bostezó al recordar las agotadoras horas de trabajo hasta altas horas de la noche. Había pasado la mayor parte de su tiempo estudiando materias para completar su acervo general de conocimientos y ascender en las filas de la academia para acceder a áreas más restringidas de la biblioteca. La semana pasada subía un estudiante de la clase 5. De los 6 rangos de la academia, estoy en la posición más alta que puedo obtener. La academia estaba dividida en 6 rangos. Bell dejó de ascender al alcanzar la clase 5 porque ascender más requeriría tener que unirse a la academia como personal. ¿Por qué a los profesores se les asigna un rango de estudiante? Es porque todas las personas en una escuela están aprendiendo, incluso los maestros, como me decían constantemente mis profesores después de clase. La clase 5 era la más alta a la que Bell estaba dispuesto a ir, pero no era como si hubiera inconvenientes para permanecer en su posición actual. Porque el sector de la biblioteca reservado para su estatus era suficiente para lo que necesitaba. Teorías y explicaciones avanzadas de la naturaleza de la mente y los procesos de encantamiento que utilizan los herreros, incluso algunas referencias sobre la creación de objetos y la magia antigua. Bell enumeró ansiosamente los temas que ahora estaban disponibles para él en su mente. La anticipación en su tono era bastante evidente. De primero NG. El ascensor sonó al llegar a su destino. Una colección vacía de libros yacía ahora ante los ojos de Bell. Casi no había nadie presente. La biblioteca de la academia era bastante sombría en los primeros sectores, pero el ambiente que daba el quinto sector estaba en otro nivel. Es hora de ponerse a trabajar. Bell se animó a sí mismo mientras salía del ascensor. Ya no necesitaba asistir a sus clases ni cumplir con ninguna otra responsabilidad. Ahora solo iba a ser él y los libros que iba a leer. Dejó su bolsa en la mesa y comenzó a organizar las cosas necesarias para su sesión de estudio. Diarios sobre diarios. Numerosas plumas y botes de tinta. Y lo más importante para Bell. Café, el café más negro que pude conseguir aquí en Altena. Normalmente estaba prohibido que los estudiantes llevaran comida y bebidas dentro de la biblioteca, pero en el rango actual de Bell, la academia confiaba en que ningún incidente ocurriría con ellos. Nunca me gustó el sabor del café, especialmente el negro. Pero después de tanto estudiar, puedo entender por qué todo el mundo se siente atraído por él. Bell había sido adoctrinado en el club del café negro. Comencemos primero con algunas teorías sobre la energía de la mente.
Eso debería servir como una base adecuada para todos los demás temas. Belle comenzó a moverse en la larga y profunda fila de estantes. Desvaneciéndose en la sombría sombra de los libros, Belle se convertiría ahora en un gremlin de la biblioteca. 5.1. Junto al mar de Altena. La zona de atraque de los numerosos barcos que entran y salen de la nación, el puerto del erudito. Es una zona bulliciosa de comercio debido a la afluencia de viajeros. Tiendas físicas de todo tipo, junto a una colección de puestos. Pero en la bulliciosa zona que era el puerto. Junto a un lugar relativamente poco utilizado de las mesas, Mardoll suspiró con tristeza. ¿Suspirar? ¿Por qué tienes que ser tan trabajador, Oder? Simplemente puedo darte todo lo que quieres y necesitas. Mardoll no pudo evitar entristecerse por las noticias que Belle le había dado el día anterior. Esa noticia fue su decisión de pasar una gran cantidad de tiempo recluido dentro de la investigación de la biblioteca de la academia. Los dos comían regularmente varios tipos de productos horneados cada vez que terminaba sus clases en la academia. La pareja hablaba sin parar sobre cualquier tema que se les ocurriera. No importa el área, no importa el contexto, Belle y Mardoll nunca parecerían quedarse sin formas de conectarse entre sí. Pero supongo que solo un mortal tan trabajador podría estar predestinado a mí. Solo sería capaz de soportarlo si fuera capaz de atender su cuerpo cansado después de un duro día de trabajo. Mardoll comenzó a fantasear pervertidamente sobre su posible vida matrimonial juntos. Pero su felicidad pronto se vio truncada por la aparición de los ejecutivos de su familia. Lady Freya. No hemos tenido éxito en poder vigilar a Belle Cranel una vez que comenzó a entrar en los sectores inferiores de la biblioteca de la academia. Simplemente, hay demasiadas defensas para que sea factible. Mardoll, ahora Freya, comenzó a entrecerrar los ojos con decepción. Qué competente de tu parte, Atenea. Fuera de esa familia de Loki, y el capitán del grupo de Poseidón, realmente eres mi mayor amenaza. Freya estaba considerando la posibilidad de presionar a Atena y su familia para que le permitieran acceder a los sectores más profundos, pero los recuerdos de Belle comenzaron a pasar por su mente. Sus numerosas conversaciones mientras disfrutan de la compañía del otro, mientras el sol se pone en un tono dorado en el horizonte del mar azul. Belle siempre se ha puesto en un inmenso peligro, incluso llegando a casi incapacitarse para adherirse a sus creencias. La personalidad de Freya cambió ligeramente. La personalidad que construyó para sí misma durante numerosos siglos comenzó a dar un paso atrás. La inocente chica que solo deseaba el amor comenzó a subir lentamente al escenario. Tan cansada, tan dolido, pero su sonrisa sigue siendo tan alegre como siempre. Freya empezó a pensar si sería capaz de hacer algo así. Si alguno de sus compañeros estaría dispuesto a ofrecer su futuro y su vida por el bien de un extraño, apenas lo sabían. Freya recordó una conversación que tuvo con la diosa que más despreciaba en toda su existencia. La diosa que presidía el voto más sagrado, el voto de matrimonio, era. Qué lamentable eres, Freya. Hablas del deseo de encontrar a tu rompejaulas, a tu Oder. Sin embargo, sigues siendo un sirviente de mis objetivos y de los de Zeus. Por favor, dime, ¿qué se siente ser tan patético? Dijo Hera mientras miraba a Freya. Freya solo pudo contener su ira ante la altivez de la diosa frente a ella. Quería gritar como su ejército de niveles 7, 8 y un capitán de nivel 9 la encadenaron a horario. ¿Cómo sería capaz de escapar de las garras de las dos familias más poderosas de todos los tiempos? Las familias de Zeus y yo estamos viviendo una época dorada. Nuestra formación actual es la más fuerte de nuestros 1000 años de historia. ¿Crees que esta es la única razón por la que no puedes ir a buscar a tu amado? En un raro caso, la diosa que gobernaba Horario como una reina tiránica comenzó a dar consejos a la diosa que más le daba lástima. Por ser la belleza con la que se jugaba vehementemente incluso entre los desordenados estandartes de los dioses. Un voto de amor no debe tomarse a la ligera. Una vez hecho, debes perseguirlo hasta el fin de la tierra, pequeña Freya. Incluso si eso significa sacrificar todo lo demás, incluso si eso significa que te rebajas a estándares que alguna vez creíste inimaginables, persíguelo como si fuera el único sustento que necesitas. Los ojos de Hera comenzaron a brillar con una mirada febril. Obsesión, profunda obsesión. Ese bastardo Zeus robó mi corazón por el suyo hace siglos y, sin embargo, mi amor por él no ha disminuido desde entonces. Odio su cachondeo, detesto su libertinaje, pero lo amo de todos modos. Freya escuchó en silencio las palabras de la diosa. Sobre su visión del amor mientras presidía la autoridad del matrimonio. El matrimonio se basa en la tolerancia. Tolerancia con los hábitos de tu pareja.
Tolerancia de las fechorías de tu pareja. Es muy agotador, oh, qué agotador. La voz de Hera comenzó a llenarse de veneno cuando comenzó a recordar todos los numerosos intentos que su amor había hecho para colarse en el baño de la diosa en horario, como deseaba que él solo mirara su cuerpo. Pero a cambio de soportar sus defectos, te espera el regalo de la felicidad sin fin. Pero Hera pronto mostró una leve sonrisa. Recordando la confesión que el dios del rayo había hecho en los divinos huertos del cielo. No era más que él confesando su atracción por los rasgos de su abundante cuerpo. Pero la imagen del dios sonrojado mientras luchaba por confesar, estaba claro para Hera que el pervertido solo podía usar un lenguaje tan lascivo para componer su amor en voz. Confianza. Confía en tu pareja, lamentable Freya. Confía en la creencia de que tu Odr te está esperando tanto como tú a ellos. Confía en su autenticidad sin importar las señales y premoniciones que puedan decir lo contrario. Hera pronto comenzó a alejarse. Se había aburrido de aconsejar a la diosa que tenía delante. Pero no sin atar su lección. Recuerda lo que te hizo enamorarte de ellos, tolera sus defectos y confía en ellos pase lo que pase. Esas cosas avivarán tu amor más y más hasta que no haya cadenas que puedan unirte a ellas en un romance apasionado. Dijo Hera mientras un aura de obsesión brillaba en sus ojos. La diosa del matrimonio no tardó en abandonar la habitación en la que se encontraban. Freya se queda en silencio. Pero su mente había estado más activa que nunca. Odr. Hera tocó una fibra profunda en su alma. Siempre había pensado que si esperaba lo suficiente, su Odr se encontraría con ella. Pero ella lo miraba todo mal. Debería ser yo quien buscara a mi Odr. Encuéntralos, síguelos, hasta que podamos ser uno. Un resplandor similar pero más tenue también comenzó a emanar dentro de los ojos de Freya. De una diosa a una diosa. De un yandere a un yandere. Freya terminó recordando el momento que construyó la base de su amor actual. Es difícil de decir, pero estoy agradecido a Hera por mostrarme el camino correcto del amor, para confiar en Bel. Yendo en contra de los instintos que cultivó durante tanto tiempo, Freya ordenó a sus ejecutivos. Detenga todas las operaciones para infiltrarse en la biblioteca. Es justo que confíe en mí de cuando no puedo verlo. El ejecutivo no podía creer lo que estaban escuchando. Todos estaban acostumbrados a desarrollar sus habilidades para acechar eficazmente a quien se interesara por su diosa, pero para que ella dejara voluntariamente a su persona de admiración más allá de los alcances de su control. Los dejó conmocionados. ¿Te quedarás ahí sin más? ¿O volverás a los otros asuntos de los que nuestra familia tiene que ocuparse? Los ejecutivos regresaron inmediatamente de su estupor. Disculpándose vehementemente antes de informar sobre los acontecimientos de horario, Freya simplemente comenzó a dar órdenes por instinto. Hacía mucho tiempo que había aprendido a dirigir su familia sin gastar mucho poder de procesamiento en su mente. Me pregunto, ¿Odr había sugerido un nuevo tipo de pan llamado pretzel? ¿Le haría feliz si se lo diera cuando vuelva? Uf. Bell se lamentó de su sufrimiento mientras yacía en el suelo rodeado de numerosos libros. Fue un error, eligiendo meterme aquí, ni siquiera recuerdo cómo es el sol. Bell había pasado un mes en completo aislamiento, concentrándose únicamente en sus estudios. La academia proporcionaba un servicio de sustento y mantenimiento diario para sus estudiantes de mayor rango. Incapaz de hacer que sus eruditos no se refugiaran en la biblioteca en una búsqueda apasionada de su investigación, Athena simplemente decidió acceder a sus deseos, sino proporcionar lo necesario para que no salieran de la biblioteca oliendo a vertedero de basura, o murieran de hambre o deshidratación. Pensé que sería divertido actuar como esos investigadores en los libros que leo. Esconderse durante largos periodos de tiempo y salir con un gran avance, pero simplemente duele. Bell se desilusionó con la idea en su mente. Sosteniéndose con las raciones mínimas para mantener su mente funcionando, y solo sabiendo que las linternas son su única fuente de luz. Era como si se hubiera convertido en un hombre de las cavernas. Ni siquiera progresé mucho en esto. En sus manos tenía un diario que era el centro de su atención, además de aprender los diversos libros que tenía en sus manos. Un proyecto que llevaba tiempo queriendo emprender. Una explicación de cómo sus poderes del destino pudieron ser trasladados al mundo de Danmachi. Teoría de la hechicería y los circuitos mágicos. Pensé que no necesitaba profundizar tanto en ello, dado que mis poderes ahora se potencian a través de la mente. Pensé que solo eso sería suficiente, pero profundizando en ello, ahora puedo visualizar más fácilmente mis habilidades y limitaciones. Hechicería.
Una forma de autohipnosis practicada por los practicantes en la era moderna donde el misterio se estaba desvaneciendo, la fuente de todos los fenómenos sobrenaturales. Construidos sobre los cimientos del planeta Gaia como un medio a través del cual invocar sus hechizos, los magos se inducen a sí mismos en un estado de hipnosis con el fin de manipular el prana que se cultiva dentro de su cuerpo en una energía llamada O. La hechicería es muy limitada en sus capacidades debido al hecho de que es esencialmente la humanidad la que hace la mayor parte de los restos sobrantes después de que Artoria marcó el comienzo de la era de la humanidad y cerró la era de los misterios, pero hay excepciones a esta regla, origen y elemento. El camino subconsciente que tomará la habilidad de una persona y los conceptos que puede manipular, respectivamente. El origen de un individuo puede permitirle superar los estándares de lo que se consideraba normal, el origen de Shirou y el elemento que es la espada le permitieron crear una realidad de mármol que atendía a sus deseos, incluso el origen de Kiritsugu podría ser considerado de alguna manera responsable de ayudar a Shirou a llegar tan lejos. También estaba la existencia a través de la cual tales actos se hicieron posibles en primer lugar. Circuitos mágicos. Falsos nervios que permitían a uno manipular el prana dentro y fuera de su cuerpo para realizar hechicería. Su número y calidad determinan sus capacidades y están predeterminados al nacer. Hechicería, una práctica basada en el uso del planeta como medio para realizar sus hechizos. Origen y elemento, los factores determinantes que decidirían el camino de crecimiento de un individuo. Circuitos mágicos, los nervios a través de los cuales los humanos son capaces de pisar el mundo de lo sobrenatural. Hay muchas más cosas que considerar en un mundo tan denso como el destino, pero esas son las tres cosas principales de las que debería preocuparme dadas mis habilidades. Bell entonces comenzó a recordar el proceso a través del cual se invocaba la magia en el mundo de Danmachi. En resumen, es una forma básica de magia que se ve en la mayoría de las otras historias de fantasía. Utilizando la energía llamada mente que se cultiva dentro del cuerpo de uno. Liberándola a través de sus intenciones, y permitiendo que la energía invisible tome forma a través del canto dado por el usuario. Libera la energía. Imagina el producto. Moldearlo para darle forma a través de un canto o una intención. La Academia de Magia profundizó mucho más que eso, pero esa fue la esencia del sistema que ideó Bell. ¿Cómo se traduce mi habilidad en el mundo de Danmachi? Es muy interesante, la primera sería cómo se maneja la hechicería. Fundamentalmente, eran incompatibles. La hechicería se construyó sobre los restos del misterio, pero en el mundo de Danmachi, donde los monstruos y los dioses vagaban por la tierra como si fuera normal, hubo un aumento en la cantidad de energía mágica que se podía utilizar. Mis habilidades no parecen estar limitadas por el misterio. Así que incluso si se lo mostrara a un grupo de personas, sus efectos no se debilitarían ni un ápice. También está el cambio de usar el planeta como un medio para invocar el combustible para mis hechizos. Parece provenir de una fuente que es en parte planeta y en parte intervención divina, pero ninguna fuente de la biblioteca fue capaz de describirlo con mucho detalle para que me fuera útil. El segundo sería origen y elemento. Bell pudo determinar que el sistema tenía una contraparte similar en Danmachi, aunque estaba menos explorado que en Fate. Los individuos tienen una inclinación natural hacia un cierto elemento a través del cual pueden manipular. Ice con viento. Mikoto con la gravedad. Incluso algunos más únicos, como Asfi, con la creación de objetos mágicos como elemento. 3. Bell confirmó esto después de hacer referencia a numerosos libros que mencionaban una misteriosa predisposición hacia el logro de ciertos hechizos. Pero los elementos parecen ser mucho más rápidos y sueltos en comparación con el destino, la existencia de fauna, que refuerza la experiencia que alguien adquiere en una determinada situación, influye en gran medida en su desarrollo y habilidades. Como Ash, que es la hija de Arya, se centró principalmente en el elemento del viento, pero de repente desarrolló una habilidad centrada en el elemento de la venganza. Bell comenzó a sentir un dolor de cabeza que comenzaba a aparecer, ya que todavía estaba confundido sobre cómo funcionaban orígenes y elementos en Danmachi, pero estaba seguro de una cosa. Mi origen principal y mis elementos ahora se inclinan fuertemente hacia la espada, así que incluso si de alguna manera encuentro un grimorio que me enseñe a usar Firebolt, mis ataques no serán tan potentes como los del bello original, cuyo elemento se centraba en el rayo y el fuego debido a su pasado como argonauta. A menos que de alguna manera adquiera una habilidad relacionada con el fuego y la combustión que influya en mi desarrollo. Por último, estaba la existencia de los circuitos mágicos de Bell. No eran una nueva forma de manipulación de la energía mágica. Son simplemente otra forma de invocación de la mente.
Como una maceta sirve para el mismo propósito, pero puede adoptar numerosas formas. Algunos están más orientados a fines específicos que otros. La mente de un individuo no tiene ninguna forma al nacer, pero pronto adquiere una cierta forma para facilitar su uso después de mucho entrenamiento. La energía mental de Riviera se asemejaba a la de un grifo, dada su habilidad de conexión de canto que le permitía invocar numerosas formas de sus 3 hechizos mágicos principales, dependiendo de la cantidad de energía que proporciona junto con la duración de su canto. La energía mental de Lefilla se asemejaba a la de un anillo, conectando las experiencias de todos los elfos que conoció en un círculo redondeado que le permitió aprovechar sus experiencias. Los resultados de su magia anillo de elfo. Luego hay formas más explicables de energía mental, como la de Mikoto, que se asemeja a un agujero negro. Ice se asemeja al viento que fluye. Con esta conclusión y relación en mente, la mente de Belle tomó la forma de circuitos mágicos no solo por su relación aún inexplicable con Shirou Emilia, pero porque es sistemático y eficiente. Mis habilidades con Nubu se basan en la rápida ejecución del rastreo de armas. Analizar una estructura en una forma que se generaliza entre todos los constructos. Capaz de ser utilizado en un sentido macro y micro siempre que sea necesario. Belle completó los cimientos básicos de sus habilidades. Ahora era el momento de que construyera desde la planta baja la relación de una realidad de mármol con el mundo. ¿Por qué mis proyecciones parecen desaparecer después de un tiempo? Mucho más, a Belle le quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba demasiado cansado para trabajar aún más. Está bien si duermo aquí, ¿verdad? No es que me vaya a encontrar con alguien en este sector tan profundo de la biblioteca. Belle era el único estudiante actual de la clase 5 presente en la academia, por lo que confiaba en que estaría solo en este piso durante mucho tiempo. No se encontró con ninguna otra persona en el último mes, por lo que estaba convencido de ello. Muy bien, entonces, solo una pequeña siesta. 1. Gracias a Dios, Belle Cranel no murió, Atenea se dijo a sí misma mientras miraba a la campana dormida que descansaba sobre una pila de libros y papeles. La diosa tuvo miedo cuando los profesores y el personal de la academia no informaron de ningún avistamiento del estudiante durante el último mes. Atenea sabía muy bien que había investigadores demasiado entusiastas que trabajaban hasta la muerte en las profundidades de la biblioteca, por lo que se encargó de encontrarlo. Si Freya alguna vez se enterara de que Suoder murió en mi academia, sería el fin de Altena. Atena pensó en los escombros ardientes que se convertirían en su familia y su hogar. No era una escena que le gustara mucho. Aún así, parece que realmente eres el hijo mortal predestinado de Freya. 6 meses y has llegado a la cima de mi academia. No todo el mundo es tan talentoso para lograr tal hazaña. Me da un poco de envidia que no hayas podido formar parte de mi propia familia. Atena se acercó a Belle y comenzó a observarlo después de dejar caer sus piernas. La diosa del conocimiento valoraba naturalmente a aquellos que estaban dotados de inteligencia y al ver a los jóvenes frente a sus ojos estar tan naturalmente inclinados hacia el mundo del aprendizaje. Era una obviedad que la diosa lo quería para ella. No es que se diera cuenta de que estaba engañando, sino que esencialmente estaba copiando y pegando información de libros en su mente usando su habilidad de rastreo. Lo hemos estado observando durante el último mes, y es realmente una persona impresionante con todo lo que sucede a su alrededor. Atena recordó la información que obtuvieron siguiendo a Belle durante los últimos meses. Además de su alto intelecto, la diosa aprendió que también era experto en el combate marcial al observar cómo entrenaba su cuerpo regularmente a alta intensidad antes de caminar a la academia. También está el hecho de que nos enteramos de que estaba constantemente vigilado por miembros ocultos de la familia Freya, y la nueva identidad de Freya en Altena. Mardol. Una chica que regentaba una panadería junto a sus padres en el puerto de los eruditos en Altena. Pero en realidad, la diosa simplemente se agregó a una panadería ya existente y la asumió como propia, fabricando su historia de fondo y su familia dentro de los registros de su gobierno. Gracias a Freya, pudimos parchear algunas lagunas y riesgos de seguridad en nuestra burocracia, pero es un frío consuelo saber que ella pudo introducirse tan fácilmente en la nación. Si Atena y su familia no se hubieran dado cuenta de las pequeñas peculiaridades que se notaban cada vez que Belle comía junto a Mardol, la identidad de Freya, con toda probabilidad, nunca habría salido a la luz. Suspirar, bendito y desafortunado al mismo tiempo, es como si fueras el argonauta de cuento de hadas renacido. Atena solo podía sentir lástima por el joven mortal que caminaba por una peligrosa cuerda floja que era Freya. Pero tenía la sensación de que el chico que tenía delante tendría éxito donde todos los demás habían fracasado.
Hablando de tener éxito, ¿qué es exactamente lo que Bello Cranel ha estado estudiando? Dijo Athena mientras echaba un vistazo rápido a los papeles que estaban esparcidos por el cuerpo dormido de Bell. Los reconoció a todos como fuentes confiables que a menudo eran referenciadas y citadas por investigadores anteriores de la academia. Tiene buen gusto en materia de referencia, pero, ¿cuál es su tema? Los ojos de Athena se acercaron a un diario colocado junto al cuerpo de Bell. Aunque era una diosa de buenos modales, su curiosidad por el conocimiento superó sus deseos de etiqueta y presentabilidad. Tomando el diario con cuidado, Athena comenzó a leer el título. Magia y teoría del circuito mágico, esa es una forma interesante de describir la magia, y circuitos mágicos, como los de una espada mágica. Bello Cranel no tiene ninguna relación con ningún maestro herrero ni con Ratia y los Cropsos, un nuevo interés, quizás. El interés de Athena fue despertado por el diario que tenía en sus manos. Aunque se sentía culpable por mirar el trabajo de un colega académico sin su permiso, sintiendo una sensación de asombro detrás de las páginas que sostenía en su mano. Athena decidió simplemente disculparse y compensarlo con el estudiante cuando despertó. Los profesores decían que era bastante amistoso, todavía, simplemente me disculparé profusamente si eso lo enoja. Atenea simplemente no podía contener su ansia de conocimiento. Tomando asiento en una mesa cercana, comenzó a leer con entusiasmo los postulados que Bell se había formado con respecto a una nueva naturaleza de la magia. Junto con el diario que le regaló Bell, empezó a leer con el mismo entusiasmo otros dos diarios que él escribió. Complejidades de los encantamientos de Herrero, propuesta de objeto mágico teórico. Lunting y Caladbolk. 1. Uf, ¿cuánto tiempo dormí? Bell abrió los ojos aturdido cuando despertó de su sueño. Aunque supuestamente estaba descansando, Bell sintió que su cuerpo era más pesado que antes. La fatiga que acumuló a lo largo de su investigación no podía eliminarse simplemente de una sola siesta. ¿Realmente necesito un masaje? Me pregunto si habrá salones de masajes en Altena. Ciertamente los hubo. Pero no del tipo que estaba buscando. De todos modos, de vuelta al trabajo. Bell intentó levantarse de su cama improvisada de papeles y libros, pero se detuvo una vez que vio la escena frente a él. Una chica de pelo blanco cremoso y piel clara se hizo cargo de su visión. Vestía ropa conservadora que hablaba de su verdadera naturaleza, sus ligeros gestos irradiaban un aura de refinamiento y clase. Pero lo más importante para Bell era el hecho de que estaba leyendo. Leía sus diarios con un interés que le era transmitido con claridad. Nunca supe que alguien pudiera leer libros con tanto entusiasmo, ¿es así como me veía en mi vida pasada? Bell pensó si compartía similitudes con la chica frente a él, pero dejó de lado esos pensamientos. Estaba más preocupado por cómo había una persona aparte de él en este piso. Uno que leía su obra sin permiso. No estoy tan enojado por eso, pero debería investigarlo de todos modos. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, la niña se apartó inmediatamente de su lectura embelesada y se enfrentó a Bell. ¿Por qué siento que hay un déjà vu en este momento? Bell estaba confundido al principio, pero inmediatamente reconoció la sensación que estaba teniendo. Iba a involucrarse con otra chica. Quiero decir, es hermosa, pero quiero al menos un amigo, al menos. Antes de que Bell pudiera terminar su broma, la niña saltó inmediatamente de su asiento y rápidamente se acercó a él. Exclamación de cierre. Bell se sorprendió un poco por la repentina intrusión de la belleza de cabello blanco, pero la chica habló antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa para hablar. Permíteme convertirme en tu socio. Declaró la muchacha en voz alta. Su rostro parecía tranquilo y sereno, pero el tono de su voz y la mirada de expectativa en sus ojos delataban su expresión. Financiación. Recursos. Así como mi ayuda en la formulación y redacción de los postulados de su teoría, por favor, permítame convertirme en un colaborador de la teoría de la hechicería y el circuito mágico. La muchacha comenzó a reforzar su proposición antes de que pudiera ser cuestionada. Era como si supiera cómo iban a ser este tipo de situaciones. Espera, primero. ¿Quién? Bell intentó hablar una vez más, pero la chica lo atrapó. Reconociendo de inmediato la pregunta que le iba a hacer. Atenea. Cabeza de la familia Atenea y gobernante de Altena. Un placer conocerte. Exclamación de cierre. Bell se vio envuelto en un bucle una vez más. Atenea. ¿Cómo demonios voy a tener encuentros con todas estas diosas? No pudo soportarlo más. Ahora estaba seguro de ello. Había una fuerza ahí fuera que lo obligaba a tener todas estas reuniones importantes sin su conocimiento.
Bell trató de recuperar su orientación, pero el alma académica que se cultivó dentro de él durante los últimos 6 meses comenzó a analizar de inmediato la oferta de la diosa con respecto a su investigación. En lugar de las preguntas más sensatas de cómo llegó aquí. ¿Por qué leía sus diarios? Y mucho más. Athena debería ser la gobernante de Altena. Por lo tanto, sería lógico que con su ayuda para ingresar al último sector de la biblioteca de la academia, y si tiene una colección personal oculta de libros, todo esto me ayudará muchísimo en mi investigación. Además de eso, tener a la diosa literal del conocimiento y la sabiduría colaborando conmigo para dar cuerpo a mis ideas, solo sería beneficioso. Athena reconoció inmediatamente las emociones en los ojos de Bell. Su sonrisa se ensanchó a medida que lo hacía. No planeo reclutarte en mi familia. Tampoco planeo pedir que se me atribuya el mérito de la investigación. Simplemente deseo que este esfuerzo tenga éxito. Atenea clavó otra pieza a su propuesta. Si Bell se negaba, simplemente continuaría dando más y más. El único deseo en su mente era completar la investigación que el niño mortal frente a ella había comenzado. Quería llevar al límite las ideas que él formulaba. Atenea tenía muchas ganas de hacerlo. Tenía que hacerlo. Athena no sabe si estoy en una familia o no. Debe haber leído el perfil del estudiante sobre mí. Hice una gran escena en la academia. Bell razonó sobre cómo la diosa sabía tal información sobre él. Sin darse cuenta de que ella era el segundo grupo junto a Freya que lo rastreaba constantemente durante su estadía en Altena. Resignándose a su destino una vez más, Bell aceptó la propuesta presentada por Athena. Supongo que estaré deseando trabajar contigo, Lady Athena. Bell habló con voz cansada. Derivado de su estado actual de agotamiento y del hecho de que ha pasado por tantas situaciones como esta. Yo también lo estoy esperando. Athena respondió felizmente y comenzó a llevar a Bell de la mano. Pero no sin antes darse la vuelta para hacer una adenda a sus acciones. Trabajaremos en mi oficina personal, pero me gustaría mencionar que no tomes esto como una especie de invitación para tener sexo, ¿de acuerdo? Atenea habló con cuidado. Rara vez recibía visitas en su oficina personal fuera del ejecutivo de su familia. Así que no quería causar ningún posible malentendido con Bell en el futuro. En gran parte debido al hecho de que ella tendía a deshacerse de sus modales cuando estaba inmersa en el estudio, y porque no quería que él desarrollara ningún sentimiento. Ella no quería ir a la guerra con Freya debido a que sus hormonas actuaban de manera salvaje. Lady Athena, no me gusta que me acusen de desviación sexual. Bell podía entender de dónde venía la diosa, pero se sintió ofendido a pesar de todo, sintiendo el tono de Bell. Atenea comenzó a comentar sus razonamientos. Pido disculpas. Pero debes entender que me he encontrado con una buena cantidad de investigadores encerrados. Vírgenes y reprimidas. A menudo miraban mi cuerpo con miradas lascivas. Supuse que tú serías igual. ¿Es que me ha llamado virgen solitaria? Bell se quedó en silencio, conmocionado. Siempre era él el que hacía comentarios sarcásticos y se burlaba de los demás, pero Athena fue la primera persona que eludió sus habilidades por completo. Athena vio los indicios de conmoción y vergüenza en la expresión de Bell y lo sacó de allí. Pon tu cabeza en el juego, compañero. Estas revistas no se van a llenar solas, ¿sabes? Sacado de su estupor por Atenea, Bell torpemente comenzó a recuperar su orientación mientras caminaba junto a la diosa. Su asociación nació abruptamente, duró mucho tiempo y dio frutos maduros. Así fue como otros 6 meses pasaron volando para el vigilante. 1. Campana, dame ese libro de referencia de allá. Atenea, aturdida, llamó a su compañero de investigación. Sus ojos estaban cansados y, aunque no los necesitaba, usaba un par de anteojos. Algo que le permitió entrar en el estado mental perfecto para la investigación. Oh, claro. Bell reaccionó lentamente a la petición de la diosa. Incluso más cansado que la diosa dado el hecho de que era un mortal con un cuerpo imperfecto. Aquí, Atenea, el libro de referencia, gracias. Bell llamó a la diosa informalmente, lo que no provocó una reacción de su parte. El largo tiempo que los dos habían compartido trabajando juntos naturalmente llevó su relación entre ellos a un nivel que se parecía al de los amigos cercanos. Athena llegó a respetar a Bell cada vez más a medida que él le explicaba las ideas que tenía. Ideas que la diosa ni siquiera empezó a considerar. Lo veía como un igual en lo académico, sino más por el hecho de que empujó un límite en un ámbito de conocimiento que ni siquiera creía que fuera posible. Mientras tanto, Bell llegó a confiar y respetar a la diosa por igual. Su competencia e inteligencia se ganaron el cariño de Bell.
Ustedes dos, entiendo que ambos están obsesionados con estudiar, pero ¿no es esto un poco demasiado? Una voz los llamó a ambos. El tono que se llevaba con él expresaba la preocupación duradera del individuo por el niño y la diosa que yacían desordenadamente en el contenedor de papeles, pizarras y libros. Oh, Telémaco. Buenos días, ¿o es buenas noches? No me acuerdo. La diosa saludó al vicecapitán de su familia. Pero desconocía la hora actual del día. Ocupada toda la noche con Bell. Es mediodía, Lady Athena. Exactamente 24 horas desde que os habéis encerrado en casa por enésima vez. Mamá Penélope quería que te llamara para algunos asuntos administrativos. Telémaco comenzó a acercarse a Atenea, pero ella simplemente corrió hacia Bell. Escondiéndose detrás de él con sus brazos sosteniendo su cuerpo sin dudarlo. Bell y yo estamos casi en un gran avance. Athena no es tan débil como para desmoronarse porque me perdí una reunión. El apego de Athena a Bell y su investigación colaborativa ahora había superado su apego a administrar a Athena de la manera más eficiente posible. Había vivido millones de años en busca de nuevos conocimientos que aprender. Ahora que estaba justo frente a ella, nada le importaba más a la diosa que tener a Bella a su lado mientras trabajaban juntos en sereno silencio. Lady Athena, estás actuando como un niño en este momento. Telémaco apenas podía creer el cambio de comportamiento de su diosa. El vicecapitán se volvió entonces hacia Bella, que se limitó a quedarse allí en silencio. Ya no le importaba la forma íntima en que la diosa lo estaba tratando en ese momento. Simplemente pensando en cómo resolver la situación actual a la que se enfrentaba en la investigación. Bell, mi mejor amigo, ¿te importaría atrapar a mi diosa el tiempo suficiente para que yo la atrape? Como forma de pago por el favor que me pediste la última vez. Telémaco sonrió a Bell. Para cualquier otra persona, podrían haberse enamorado de su apariencia afeminada, pero Bell hacía tiempo que se había resistido al femboy. Sabiendo que era tan grosero como cualquier otro hombre, y teniendo cierta carne pegada entre sus piernas. La última vez. Te acabo de pedir unos granos de café. No creo que pedir unos granos de café equivalga a entregar a una diosa, Bell respondió con frialdad, algo que hizo que Telémaco comenzara a fingir estar herido. Campana. No puedo creerlo. No éramos amigos. Amigos antes que chicas. Telémaco se desplomó en el suelo con la mano tapándose la boca. Comenzó a llorar lágrimas falsas mientras representaba su melancolía. Suspirar, puedes dejar de intentar recrear un drama. Teléfono te ayudaré. Bell y Telémaco naturalmente se acercaron mientras él trabajaba con Atenea. Con Telémaco siendo el guardaespaldas de la diosa cuando Odiseo estaba ocupado, los dos niños de edad similar hablaban a menudo y se hicieron buenos amigos. 6. Una relación que Telémaco apreciaba mucho, debido al hecho de que Bell de alguna manera no se extrañaba por su apariencia ni de repente se declaró gay y se confesó con él. No es que tenga problemas con la gente que se balancea de esa manera, es solo que la mayoría de las veces quieren que yo sea el de abajo. A Telémaco no le gustaba ser el receptor de ese afecto. Así que estaba muy contento de que Bell estuviera en su vida. Sabía que saldrías adelante, camarada. Mi amigo. Mi hermano. Oh, lo entiendo, así que detente. Tus gritos resuenan en mis oídos. Bell empujó cansadamente a Telémaco, que intentaba abrazarlo. Campana, ¿cómo pudiste? El cansado justiciero se volvió entonces hacia la diosa que se escondía a sus espaldas. La mirada de traición en sus ojos era evidente. Así que Freya es una yandere, Artemisa es un desastre que llora y Atenea es pegajosa, realmente debería empezar a considerar la posibilidad de crear un centro de terapia para dioses y diosas. Considerando un cambio de carrera de ser una heroína a una psiquiatra, Bell respondió a la mirada de traición de Athena con algo que la convencería. Si vas con Tel, te prepararé mi té especial. Exclamación de cierre. Athena se animó de inmediato ante la oferta que Bell propuso y aceptó rápidamente. Está bien, pero solo después de que me tome mi tiempo para disfrutarlo. Bell volvió la cabeza hacia Telémaco para ver si le parecía bien. El vicecapitán aceptó torpemente. No sabía cómo sentirse ante el hecho de que su resuelta diosa fuera sobornada con té. Siéntate en el sofá, Atenea. Lo tendré listo en un rato. Muy bien. Gracias, Bell. Situándose en el sofá, la diosa continuó trabajando ligeramente en la investigación mientras Bell se dirigía a la cocina adjunta en su oficina, empleando las habilidades culinarias que heredó de Emilia para preparar el té. Al igual que Bell, recordó a Eina, que disfrutaba de su té de la misma manera que Athena. Él leyendo libros mientras ella se encargaba del papeleo. Bebiendo té que preparaba todo el tiempo. Me pregunto cómo estará ella, espero que no esté demasiado estresada por el trabajo. Bell sonrió levemente al recordar la cara de su asesor.
No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera reunirse con el inquietante semielfo. Aquí tienes tu té, Atena. Belle regresó a la sala principal de la oficina con una tetera de té y algunas tazas. Sirviendo una taza para Atena y entregándosela, Atena le hizo señas a Belle para que se uniera a su lado con un ligero toque de su mano. Ven aquí, Belle, hay algunas cosas que encontré sobre lo que escribiste sobre los orígenes. A propósito de esta citación, sentados al lado de Atena, los dos comenzaron a discutir una vez más sobre su investigación compartida. Ya no les importa su proximidad y la naturaleza íntima de su posición actual. Lady Atena actuando tan cerca de un hombre, pensé que era imposible. Telémaco pensó en voz baja para sí mismo mientras Belle y Atena entraban en su pequeño mundo una vez más. Sonriendo por cómo su amigo había hecho a su diosa más feliz que nunca antes la había conocido, el vicecapitán salió silenciosamente de la oficina. Supongo que esperaré a que terminen por el pasillo. Sin que el guardaespaldas de la diosa lo supiera, otra diosa observaba con ojos entrecerrados cómo interactuaban Belle y Atenea. Incapaz de hacer un movimiento debido a lo feliz que estaba su amado, pero irritado por su proximidad. Otar, en una hipotética guerra con Altena, ¿con qué rapidez podemos arrasarlo? Otar, que estaba al lado de Freya, comentó torpemente como el capitán de la familia en lugar de un partidario de su diosa. No es una acción que recomendaría, Lady Freya. Altena está en el centro de numerosas industrias en todo el mundo y especialmente en Horario. El gremio y Loro Uranos podrían tomar medidas en caso de que el conflicto se intensifique entre nuestros grupos. Otar no tenía miedo de tener que enfrentarse a la familia Atena. Estaba más interesado en combatir a su capitán, Odiseo. Pero no deseaba que otra oscuridad envolviera al mundo. La oscuridad que experimentó como un niño huérfano y la oscuridad cuando las familias de Zeus y Hera se disolvieron. ¿Qué debo hacer entonces con estos sentimientos míos, Otar? Preguntó Freya a Otar. Últimamente se había sentido en conflicto emocional. Queriendo acercarse a su odro, pero sabiendo que no era el momento adecuado. Cada vez que se conectaba con una persona que creía que era su odro, siempre morían prematuramente, como si fuera el destino castigando a la diosa por perseguir su felicidad. Lo que la llevó a su estrategia actual con Belle para vigilar su desarrollo hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier fuerza que hiciera fracasar a todas las demás. Creo que deberías aprovechar al máximo tu contacto con Belle Cranel bajo tu disfraz, Lady Freya. Replicó Otar. Por lo general, llegaba a despreciar a cualquiera que pudiera haber entristecido a su diosa, pero no estaba tan ciego como para no ver la situación tal como es. Lady Freya está demasiado asustada para fallar con Belle Cranel, suspiró. El hombre bestia solo podía suspirar ante las complicadas situaciones que tenía la divinidad. Deseando que su diosa no se entretuviera demasiado en su tristeza, le recordó algo que la distraería de las cosas. Lady Freya, ¿no debe prepararse pronto para el almuerzo? Belle Cranel se reunirá contigo una vez más hoy para comer pretzels. Al escuchar el intento de su hija de alejar su mente de sus emociones conflictivas, la diosa sonrió levemente mientras accedía. Parecería que sí, gracias por recordármelo, Otar. De nada, mi diosa. 1. ¿Qué te parece, Belle? Mardoll le preguntó felizmente a Belle mientras comía los pretzels con vigor. Belle necesitaba urgentemente una gran cantidad de azúcar después de cada sesión de investigación que tenía con Atena, por lo que apreciaba mucho el refrigerio. Son geniales, Mardoll. Realmente eres mi soporte vital en este momento. Siempre puedo esperar con ansias los productos horneados de tu familia cuando estoy cansado. Mardoll se rió levemente mientras Belle expresaba su agradecimiento. Pagas cada vez y es un placer hablar contigo, así que no hay mucho que agradecer a Belle. La chica habló con una leve sonrisa, pero Belle permaneció callado mientras observaba su expresión. Había adquirido un profundo conocimiento de Freya. Los 6 meses que pasó con Sir y los 6 meses que pasó con Mardoll. Sería imposible que Belle no se diera cuenta de algunas cosas después de interactuar con la diosa disfrazada durante tanto tiempo. ¿Está celosa de Atenea? Supongo que tendré que rebajar su obsesión de nuevo. Belle se preparó mientras se preparaba para comenzar otra ronda de apaciguamiento de Freya sin revelar demasiado sobre sí mismo. Fue el método que aprendió para mantener a raya a su obsesionada admiradora antes de que pudiera lidiar con sus problemas para siempre. Pero es Mardoll. Tener a alguien en quien puedas confiar en todo momento es extremadamente reconfortante. Incluso raro en la mayoría de las ocasiones. De hecho, tenía un amigo que me apoyó antes de empezar mis viajes, alguien a quien apreciaba mucho. Mardoll, al escuchar la sinceridad de las palabras de Belle, comenzó a despertar su interés. Se preguntaba si había otro oponente al que tendría que seguirle la pista.
pero se vio envuelta en un bucle después de lo que dijo Belle. Sir Flova. Una de las personas más cercanas con las que estuve cuando me quedé en horario. HM. Mardoll se estremeció de inmediato al escuchar el nombre dado por Belle. Sir Flova, el otro alter ego que Freya usó en horario. Recuperándose de su conmoción para no despertar ninguna sospecha, Mardoll comenzó a preguntar con mucha curiosidad qué pensaba Belle de ella. Sir Flova, ¿qué piensas de esa chica? Debe ser muy importante para ti si la recuerdas después de todo este tiempo. Freya hizo todo lo posible por mantener la anticipación lejos de su voz, pero pequeños fragmentos de ella se filtraron a través de su expresión. De espaldas a Belle mientras miraba hacia el océano, sus mejillas rojas eran evidentes. Realmente eres demasiado adorable, Freya, si tan solo pudieras dejar de lado tu obsesión. Belle pensó para sí mismo antes de responder. Ella es realmente importante para mí. Es una de las primeras personas que me ayudó a establecerme en horario cuando me mudé del pueblo. Mardoll empezó a centrar su atención en sus orejas. Cada palabra que Belle pronunció elevó su corazón aún más. Es muy amable. Una chica que puede llevarse bien con cualquiera si lo intenta. Pero a veces puede ser un poco traviesa. Algo que aprecié mucho. Es muy lindo como siempre está pensando en formas de meterse conmigo y con otras personas. Ella es muy hermosa también. Recibo muchas miradas por estar tan cerca de ella, no es que los culpe. Cualquier hombre sería afortunado de estar tan cerca de una chica como Sir. El corazón de Freya comenzó a arder y a apretarse. La diosa estaba llena de experiencia a la hora de navegar por el mundo de la pasión y el romance, pero esto era demasiado incluso para ella. Campana, es demasiado injusto, vas por ahí recogiendo mujeres hermosas que simplemente se aferran a ti, pero tú eres capaz de aliviar mi corazón con una sola palabra, es simplemente injusto. Freya lamentó su situación. Demasiado miedo para acercarse descuidadamente. Demasiado celoso para dejarlo solo. Demasiado enamorado como para simplemente ignorarlo. Oh, resulta que te gusta esta chica Sir. Parece que te gusta mucho, ¿no es así? Mardoll inmediatamente fue a matar. Le hubiera gustado seguir disfrutando de las sensaciones de aleteo que le daban los cumplidos de Belle, pero no podía soportar más la anticipación. Necesitaba saberlo con urgencia. Sir. Belle comenzó a actuar como si se estuviera sonrojando. A ponerse nervioso. Freya estaba demasiado absorto en la vista para notar los sutiles defectos en su actuación. Sería bueno, pero todavía no me creo preparado para ello. Una respuesta evasiva. Uno que no se inclinaba hacia ningún objetivo específico, pero para Freya, era tan bueno como el sí. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Mardoll comenzó a enrojecerse. Su corazón latía más rápido que nunca. Un aleteo en su estómago cesó sin cesar. Se estaba enamorando cada vez más. No, ya no más, y la voluntad de Freya de mantenerse alejada de Belle comenzaba a flaquear bajo los inmensos golpes de las reacciones de Belle. El chico estaba aprovechando al máximo su apariencia juvenil para asestar un golpe crítico a Freya. Aunque me gusta mucho Sir, también me gustas tanto como Mardoll. Eres tan bonita como ella. Dijo Belle con una sonrisa inocente que era característica de quien era. La misma sonrisa que la Belle sobre la que había leído usaría para hacer que todas las chicas se enamoraran de él. Mardoll se quedó callada. Ya no pensaba en Atenea. Ya no le importaban las cosas que no sabía sobre Artemisa. Ya no le importaba nada más. Creo que la he llevado demasiado lejos. Belle comenzó a preocuparse de que podría haber incitado demasiado a la diosa. Se perdió en la diversión de jugar y, lamentablemente, puso el último clavo en el ataúd que era el afecto de Freya por él. A Belle le gusta Sir, y le gusta Mardoll tanto como a Mardoll. ¿No es eso básicamente una confesión? Me está pidiendo que lo lleve, ¿verdad? La mente de Freya comenzó a llegar peligrosamente a suposiciones sobre Belle. Suposiciones que lógicamente no tenían sentido, pero a la diosa ya no le importaban los hechos ni la lógica. Su odre estaba frente a ella. Puro y seductor como puede ser. Incitándola a que lo tome para sí misma. Con una presa tan deliciosa a su alcance. LICK. Lamiéndose la lengua por los labios como una bestia hambrienta. Freya estaba lista para hundir sus colmillos en la piel flexible del chico frente a ella. Campana. Pero antes de que ella pudiera, y antes de que Belle pudiera llevar a cabo su plan para escapar. Una figura sombría se entrometió en ambos. 7 apareciendo ante ellos al instante. Como un demonio manifestado. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La figura estaba decrépita, con una túnica negra cubriendo su cuerpo mortalmente pálido.
Así que aquí es donde estabas, la más grande de las deidades Vanir. La voz de la figura provocó un escalofrío en Bell y Mardoll. Era el sonido más antinatural y desconcertante que ninguno de los dos había oído jamás. Era una abominación, como si ni siquiera se le permitiera existir en primer lugar. Tú y Atenea, la mayor espina clavada en nuestro costado, juntos en el mismo lugar a la vez. Parece que los dioses todavía bendicen a un grupo de supuestos herejes como nosotros. Ja, 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 ja. La figura comenzó a reír maníacamente mientras movía su cuerpo. La túnica que los cubría finalmente mostró su verdadera forma. Deformado. Anoréxico. Pálido más allá de la comprensión. Inmensamente cicatrizado. Bell ni siquiera podía empezar a imaginar qué tipo de tortura llevaría a alguien a convertirse en tal. En el nombre de Evilus. En nombre de Angra Mainyu. Toma mi alma, oh semi-espíritu, y haz nacer el carnaval del desastre. Una joya fue sacada de las manos de la figura. Una esfera transparente clara con un feto en su centro. Una bestia oscura de 4 patas que parecía estar durmiendo, pero de repente, despertó de su letargo. Mardoll. Bell agarró a Mardoll e inmediatamente comenzó a huir. Sus instintos le gritaban que escapara. En las sombras, al ver a Bell alejar a su diosa de la escena, la familia Freya comenzó a cargar contra la figura que afirmaba ser parte de Evilus. Allen Fromel liderando la carga junto a Ognir y Erin. Pero ya era demasiado tarde para llegar al enemigo porque el feto joya gritó en voz alta al mundo. Anunciando su nacimiento. Una gran explosión mágica envolvió el área en la que Bell y Mardoll estaban comiendo. Pero el nacimiento del semi-espíritu no fue la única preocupación desatada para eliminar a Freya y Athena. ROOARRR. SPLASHSPLASHSPLASH. En respuesta al grito del semi-espíritu, otro monstruo hizo notar su presencia. Una gran serpiente que se deslizaba surgió de debajo del agua. Golpeando a través de un galeón que le impedía el paso. Dividiendo el gran recipiente fácilmente con su inmensa fuerza. Bell, que apenas evitó el estallido de la explosión, abrió mucho los ojos mientras miraba a la bestia. No, no es posible, ¿no hizo Zeus? Bell trató de negar lo que vio, pero recordó una parte de la tradición del juego móvil Danmachi. Una explicación para la aparición de uno de sus jefes de incursión. El Behemoth. Behemoth. Leviatán. Dragón negro. Las 3 grandes calamidades que ahogaron al mundo en el miedo. 3 grandes monstruos que escaparon de la mazmorra en los viejos tiempos, olvidados hace mucho tiempo en los anales de la historia esperando su momento. Gobernando sus territorios con tiranía. Los 3 monstruos crecieron hasta alcanzar una fuerza y un tamaño inmensos. Convirtiéndose en los miedos mundanos tallados en la conciencia de cada mortal, pero especiales no lo eran. Eran simplemente monstruos de las especies regulares y reproducibles de la mazmorra. Unos pocos afortunados que vivieron y sobrevivieron lo suficiente como para convertirse en lo que son hoy. ¿Significado? No fueron los únicos de su especie que sobrevivieron hasta el día de hoy. ROOARRR. Bell se hundió en el miedo al darse cuenta de que había llegado. Bell no pensó que se iba a aplicar una mecánica del juego móvil Danmachi que permitía al jugador luchar contra numerosos behemoths por dinero y materiales. La historia de ese modo de juego en el que cultivábamos esas bestias sin parar, eso es canon en este mundo. Aunque Bell estaba aterrorizado, no olvidó lo que era. Era un héroe. No podía simplemente revolcarse en la desesperación mientras la situación empeoraba. Espera, Mardoll. Agárrame fuerte. ¿Sí? Mardoll obedeció mientras fortalecía su agarre sobre el cuerpo de Bell. Reforzar. El cuerpo de Bell comenzó a iluminarse con sus circuitos mágicos. No se recuperó por completo, pero con su mayor comprensión de la mecánica de sus habilidades, pudo rendir al mismo nivel antes de lesionarse. 5. Bell comenzó a saltar de un edificio a otro, pateando paredes y cornisas con inmensa fuerza y velocidad. Eventualmente, aterrizó en un área que aprendió que era el sitio de evacuación designado en casos de emergencias. Algunas familias y ciudadanos ya se estaban reuniendo en el área, y aquí sería donde Bell dejaría a Mardoll. Quédate aquí, Mardoll. Volveré para ayudar a otros a evacuar. Hagas lo que hagas, quédate aquí hasta que llegue la ayuda. Bell dio órdenes a Mardoll rápidamente antes de que comenzara a saltar de nuevo a la refriega, pero la chica agarró su mano con fuerza. Muñeca. Esto no es el tiempo. Bell se dio la vuelta para abordar a la chica. Había demasiadas vidas en juego en ese momento. Pero una vez que lo hizo, se encontró con la niña temblando e hiperventilando. Lo siento.
Belle pudo entender de inmediato lo que estaba pasando, la supuesta maldición que tenía lugar cada vez que Freya se acercaba demasiado a una persona a la que consideraba su Oder. Su mirada se suavizó por un momento, pero no tuvo tiempo de consolar a la diosa, así que simplemente se quemaba frente a ella. Dejando que su rostro bloqueara sus miedos. Tomando su rostro entre sus manos, Belle miró directamente no a Mardoll sino a Freya. Hay gente que necesita ayuda por ahí, y alguien tiene que ayudarlos. Es mi deseo ayudarlos, ¿entiendes? Al escuchar las palabras de Belle, Freya se tomó unos segundos en silencio para procesarlas antes de asentir dócilmente. Al ver la reacción de Freya, Belle sonrió como si no pasara nada. Muy bien. Te veré dentro de un rato, entonces Mardoll. Reforzar. Belle abandonó rápidamente el área con una fuerza inmensa. Dejando a la diosa sola, pero pronto sería acompañada por el resto de su familia. Lady Freya. ¿Estás bien? Dijo Oktar mientras se arrodillaba en el suelo, junto al resto de la familia que lo seguía. Informe de situación, Oktar. Freya llamó fríamente al capitán de su familia. Ahora estaba desprovista de emoción. Un monstruo parecido a un leviatán apareció junto al puerto. No parece poseer tanta fuerza como la gran bestia caída en Melen, sino simplemente una versión debilitada de ella. Nuestros exploradores lo estiman en el nivel 7, 8 si está bajo el agua. Allen, Ognir y Erin, junto con sus escuadrones, resultaron heridos en la primera explosión. Actualmente están siendo tratados por Eight. Monstruos de origen desconocido ni clasificación han estado deambulando por el origen de la explosión, son bastante preocupantes, Oktar explicó rápidamente la situación actual y Freya pidió más aclaraciones. ¿Y qué hay de la familia Atenea? Los guardias han comenzado inmediatamente a hacer el primer contacto con las amenazas repentinas. La armada de la vorágine se está movilizando lentamente, encabezada por el capitán Odiseo, el vicecapitán Telémaco y la institutriz Penélope. La diosa Atenea parece estar al lado de todos ellos. Freya comenzó a reflexionar en silencio. Demasiadas veces le han sido arrebatados injustamente a aquellos a quienes admiraba. Como si el mundo considerara que no era cierto. Si a Bella, la persona más cercana a convertirse en su Odr, le fueran arrebatadas. Freya comenzó a cubrirse de una aura divina que se estremecía con la manifestación de su arcano. La diosa que miraba en silencio a lo alto no toleraría esto. La diosa comenzó a manifestar su autoridad sobre la guerra, olvidada hace mucho tiempo. Todos los miembros de la familia Freya, por la presente, todas las restricciones han oscilado, corre salvajemente, corre libre, hasta que la vista pútrida de nuestros enemigos sea borrada de la vista. Freya se volvió hacia su familia con un chasquido de su talón. Su disfraz vaciló. Su larga cabellera blanca ondeaba con su divinidad. Sus ojos plateados se entrecerraron de rabia. No aceptaré nada que no sea la aniquilación completa, ¿me explico? Un frío escalofriante recorrió a todos los miembros de la familia Freya. La ira de su diosa era inmensa, pero estaba afinada y controlada, lo que la hacía aún más temible. Pero este era el momento al que conducía todo su entrenamiento. Todos agarraron sus armas con fuerza. Sus músculos se fortalecen. Su mente se agita. Oktar sonrió con una expresión bestial mientras obedecía las órdenes de Freya junto a sus camaradas en un coro atronador. Como tú mandas. Lady Freya. 1. Rastreo. Belle proyectó su armadura y armas por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo se cubrió inmediatamente de gris oscuro cuando se manifestaron sus espadas encadenadas. Ahora volvía a ser el fantasma gris. A lo lejos, vio un escuadrón de guardias altenianos que luchaban contra un monstruo oculto en el humo. Puedo llegar hasta ellos. Reforzar. Belle inmediatamente comenzó a acelerar para ayudarlos, pero en un momento, una sensación extraña golpeó el área, deteniéndolo en seco. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los guardias que de alguna manera estaban aguantando de repente se debilitaron por un momento. Incapaces de adaptarse al cambio, su escuadrón pronto fue masacrado por las bestias. Con rapidez y precisión, los monstruos ni siquiera permitían que sus presas gritaran de dolor. Belle y los monstruos ahora se miraban con recelo desde la distancia. La visión de los guardias altenianos ahora muertos en sus bocas enfureció inmensamente a Belle, pero simplemente podía arremeter contra ellos. Había algo diferente, algo preocupante de lo que Belle aún no se estaba dando cuenta. Esos deben ser semi-espíritus, dado que se manifestaron a partir de un feto joya, pero, ¿cómo es que su número es tan grande?
Por lo general, solo se genera uno con un enjambre o monstruos regulares como sus seguidores, pero cada uno está emitiendo el mismo aura que el otro. A Bell le preocupaba la implicación de que tendría que lidiar con un semiespíritu único que era numeroso en número. Eso sin tener en cuenta el leviatán que causaba estragos en el puerto. Pero la atención de Bell se capturó únicamente en los semiespíritus bestiales frente a él. Es como, somos la antítesis el uno del otro, una vez conocidos, no podemos irnos con el otro ser vivo, como si estuviéramos destinados y diseñados para oponernos los unos a los otros. El cuerpo de Bell comenzó a gritarle con un inmenso odio por lo que estaba frente a él. Una sensación que recordaba de su lucha con Goliath, pero ahora tenía el control total de su cuerpo. Ya no era un muñeco de Alaya ni la contrafuerza a la que manipular libremente. Está relacionado con la enemistad de Alaya y Gaia. Sé que los semiespíritus son hijos especiales del semiespíritu mayor en el fondo de la mazmorra, pero me siento un odio más grande que el que yo sentía por parte de Goliath. Bell comenzó a recordar la visión de los guardias altenianos. Según todos los indicadores, deberían haber sido capaces de mantenerse firmes, pero por un momento, mientras la bestia gritaba, vacilaron. Como si le quitaran las fuerzas. Su fauna se estaba viendo afectado. El peor miedo de Bell se hizo realidad. La razón por la que no obtuvo a Falna de inmediato. El miedo de que la mazmorra pudiera tener alguna forma de interferir con la bendición. Pero ese no era el único miedo que tenía. Eran las implicaciones de tal habilidad, en un mundo donde Danmachi y el destino se entrelazaron. Solo hay una habilidad que puede tener tales efectos, y solo a uno se le permite poseerla. Grand. Estación de la corona reacciona al encontrarse con la existencia antitética. Las bestias negras gruñeron en voz baja cuando comenzaron a rodear a Bell. Se asemeja a un lobo pero con cuernos y huesos apenas visibles que cubren todo su cuerpo. La apariencia de una mujer desnuda sin cabeza se transformó en su pecho como una fusión bastarda que salió mal. La vista era una pesadilla pagana. Buscando la causalidad de la activación, causalidad confirmada, existencia antitética identificada. Se han confirmado rastros tenues, la presencia de una oposición absoluta desarrollo de Beast Crown. Creature of Loving de mí se confirmado dentro de las existencias antitéticas. El cuerpo de Bell se tensó. Era la peor situación que se le ocurría, pero no una que no esperara del todo. Ahora comprendía por qué su cuerpo le gritaba que actuara. Clasificación designada por debajo de la bestia madura debido a la manifestación incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Clasificación designada inferior a bestia juvenil debido a una manifestación menor incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Clasificación designada inferior a la candidata a bestia debido a la manifestación más baja e incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Designación completa. Identidad asegurada. El objetivo es una existencia auxiliar atada a una bestia. Subordinado de la bestia sexto/Wildund. Desfile de los dioses renegados. Mientras las bestias rugían, la voz dentro de la cabeza de Bell confirmó la teoría que tenía sobre una habilidad para romper fauna. Una habilidad enega de las bestias. Uno compartido por las numerosas calamidades predichas en la revelación. Manifestación parcial. Rango C. Nega Mesías. Caída del Salvador. Mientras la horda de bestias rugía por todo Altena, la fauna de los numerosos aventureros de varias familias comenzó a debilitarse en fuerza. Sus parámetros disminuyen y su conexión con sus dioses y diosas se tambalea. Grand. Estación de la corona pide al portador que evite la muerte mientras existan esas bestias, la fauna de los aventureros se debilitará. ROOARRR. El leviatán rugió a coro con las bestias semi-espíritus. Siempre y cuando estén debilitados. No pueden tratar con las bestias ni con el leviatán. ZZZZHHHHHH. El cuerpo de Bell comenzó a calentarse a medida que sus circuitos mágicos se preparaban para su uso. Soy el único que puede luchar constantemente con estas bestias, no tengo fauna, para que su habilidad no me afecte. Bell desmanifestó temporalmente su máscara, deseaba contemplar larga y profundamente la existencia con la que nunca podrá coexistir. Ahora que nos hemos conocido, solo uno de nosotros se va de aquí con vida. Bell le habló a la bestia, y la bestia respondió comprensivamente. Entendiendo que uno no puede existir con el otro. Si no te importa. Tengo que reflexionar sobre el hecho de que soy un gran sirviente después de esto, así que, desafortunadamente, tendrás que morir. Las dos fuerzas se iban a encontrar. El fragor de la batalla se desbordaba. IMAGE, seguir adelante.
Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.